A ver, ¿cómo funciona este algoritmo? Démonos nosotros las siguientes suposiciones, ¿ok? Imagínense temporalmente que no tenemos esto, lo voy a poner por aquí, ¿ok? Sino que simple y sencillamente este es nuestro problema de programación lineal, el rectángulo, perdón, el polígono, ¿verdad? Que queda aquí es nuestra región factible. Estos puntitos que ustedes logran ver aquí en negro, digamos pues que son las soluciones enteras que hay dentro de la región factible, mientras que esto que ustedes ven aquí en rojo, este puntito, es la solución que nos da el óptimo, digamos, de este problema. Solamente hay un detalle. Este óptimo que está en rojo aquí, el problema es que los valores para X y para Y no son enteros. No puede ser evidente, ¿verdad? Entonces son valores fraccionarios. Pero nuestro problema es un problema de programación lineal entera. ¿Cómo podemos hacer para que dentro de la región factible nuestro problema de programación lineal tenga valores enteros? Pues una de las posibles soluciones es hacer algunos cortes o añadir pues algunas restricciones a esta región factible. Un corte posible podría ser este, miren. Supongan ustedes que después de hacer ese corte y ejecutar el método simplex estándar, nos queda que ahora la región factible es toda esta, ¿verdad? De aquí adentro, y que el óptimo ocurre en este otro puntito rojo que he puesto aquí. Como sigue siendo obvio, pues ese puntito todavía sigue siendo con valores fraccionarios para X y para Y, o puede ser, ¿verdad?, que solamente para uno de ellos, pero que todavía alguno nos quede con valores fraccionarios. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues tirar otro corte más. Supongamos que tiramos este corte que pasa por aquí a esta altura y que después de realizar ese corte, ahora sí el óptimo queda justo sobre ese puntito, que era uno de los puntos negros, ¿verdad? Que, en los cuales tanto X como Y tenían valores enteros. Digamos que geométricamente es una explicación de lo que hace el algoritmo de plano de corte. ¿Cómo algebraizar estos conceptos? Vamos a verlo a continuación. ¿Ok? Entonces ahora ustedes supongan que tenemos este problema. Maximizar z igual a 7x sub 1 más 10x sub 2 sujeto a estas dos restricciones. Arrancamos de la manera estándar con el método simplex, es decir, todas las desigualdades las convertimos a ecuaciones, agregando variables de holgura, y también z la escribimos en su forma estándar, ¿verdad? Pasando las variables para la parte izquierda y dejando únicamente constantes en el lado derecho de la ecuación. Proseguimos con el método simplex de la manera estándar, creando nuestra tablita simplex con nuestro criterio para la variable de entrada y también nuestro criterio para la variable de salida, igual que como siempre lo hemos hecho en el método simplex. Recuerdan, la variable de entrada es en la fila z la variable con el coeficiente más negativo, y la variable de salida es la variable cuyo cociente entre el coeficiente que tenemos aquí en la solución y su respectiva variable en la columna de la variable de entrada, la menor relación positiva, el menor cociente positivo entre estos dos, es quien será la variable de salida, ¿verdad? Pues esto ya lo hemos visto con anterioridad en el método simplex. Bueno, si aplicamos precisamente esas condiciones de entrada, de salida, y recordamos que queremos que nos quede un 1 en el coeficiente donde se intersectan la fila de la variable de salida con la columna de la variable de entrada, queremos que ahí nos quede un 1 donde se intersectan y 0 en el resto de las posiciones. Hacemos todas las operaciones válidas con renglones para poder lograrlo eso, muy similar a lo que hacíamos en vectores y matrices, ¿verdad? Con el método de Gauss-Jordan, pues llegamos a esta tablita que tenemos por aquí. Seguimos operando, definiendo cuál va a ser nuestra variable de entrada, cuál nuestra variable de salida, haciendo que en esa columna haya un 1 en el
punto donde ellas intersectan y 0 en el resto de las posiciones. Esto pues quedará como tarea, ¿verdad? Puesto que ya lo hemos estudiado en Programación Matemática 1, cómo hacer estos cálculos. Llegamos a esta tablita simplex final que tenemos por acá. Como pueden ver, esta tabla es óptima porque ya no tenemos coeficientes negativos, o sea, ya no tendríamos una variable de entrada, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos aquí? Que si ustedes se fijan, los valores tanto para z como para x2 y x1 en la solución, todos son valores que no son enteros, ¿verdad? Entonces nos encontramos en una situación en que tenemos el óptimo, pero las variables x1 y x2 no pertenecen al problema de programación que nosotros estamos tratando, que es un problema de programación lineal entera. ¿Cómo solucionamos esto? Ya vimos ahí arriba en el método geométrico que podemos hacerlo tirando ciertos cortes, ¿verdad? Estos cortes están asociados con restricciones, por supuesto. Ahora bien, ¿cómo hacemos estos cortes? Presten mucha atención a cómo lo hacemos. Podemos utilizar cualquiera de las variables, digamos, de las filas que tenemos en esta última tabla simplex, esta de por acá, para poder dar origen a un corte. Yo les voy a mostrar particularmente cuál es la argumentación que hacemos para hacer el corte si tomamos como fila de origen la fila Z. Después les voy a mostrar ya solamente el resultado final, ¿verdad? De qué pasaría si tomáramos como fila de origen la fila X2. Y es este, el corte asociado a X2, el que voy a utilizar, ¿verdad? Para poder restringir a que las variables sean enteras. No es importante, da lo mismo cuál utilicemos, pero particularmente pues yo tengo que elegir una. Me voy a ir por esta, ¿verdad? Por la de X2. La explicación la haré con la variable de origen Z. Observen ustedes que esta fila Z, si la devolvemos a su forma de ecuación, sería 63 sobre 22x sub 3 más 31 sobre 22x sub 4 es igual a 66 1/2. Es importante que a partir de ahora los coeficientes de esta fila Z los expresemos como, si se puede, ¿verdad? Como una combinación de un número entero y una fracción. Mucho cuidado, la fracción debe ser estrictamente positiva. Así es que, por ejemplo, 63 sobre 22 lo podemos expresar como 2 más 19 sobre 22. Este 31 sobre 22 como 1 más 9 sobre 22 y el 66 1/2 como 66 más 1/2. Esto nos ayudará a, por construcción, hacer ciertas conclusiones acerca del corte, si queremos que x1 y x2 sean enteros. Ok, una vez que lo hemos hecho así, dejamos en el lado izquierdo todos los términos que contengan como coeficiente un número entero. Y en el lado derecho, todos los términos que contengan como coeficiente una expresión fraccionaria, tal como lo ven aquí a continuación. Resulta que es muy apropiado que las fracciones que hayamos tomado de este lado sean positivas para que al pasarlas al otro lado sean negativas. Eso nos permitirá, por construcción, hacer ciertas aseveraciones. Por ejemplo, si ustedes ven acá, yo empiezo diciendo o asegurando que un medio es una cota para esta expresión. ¿Cómo puedo asegurar eso? Bueno, en vista de que x3 y x4 son variables positivas, entonces menos 19 sobre 22 por x3 y menos 9 sobre 22 por x4 debe de ser un número menor o igual a 0, ¿verdad? Sí, puesto que x3 y x4 son estrictamente variables no negativas. Entonces, ¿y cómo es que si esto es menor o igual que 0 y si yo le sumo un medio, cuál es la cota? Pues naturalmente, si a un número menor o igual que 0 yo le sumo un medio, el resultado será menor o igual que un medio. Es esa la deducción lógica del porqué de esta desigualdad. Pero podemos ir más allá todavía. Observen que esto que yo tengo aquí, menos 19 sobre 22,
x sub 3 menos 9 sobre 22 x sub 4 más un medio. Es exactamente lo que tengo en el lado derecho de esta ecuación. Pero aquí me dicen que esto es igual a 2x a la 3 más x a la 4 menos 66. x3 y x4 son números enteros. Por la cerradura de los números enteros con respecto a la suma, resta y multiplicación, podemos asegurar que esto que tengo encerrado en rojo es un entero. Un entero que es igual a esto. O sea que esta expresión es un número entero también. Pero ¿cómo puede un número entero ser menor o igual que un medio? Obviamente, todos los números que están comprendidos entre 0 y un medio no nos sirven porque no son enteros. Así que podemos decir que esta expresión en realidad es menor o igual que 0. Podemos conseguir una mejor cota para este número, para esta expresión todavía, ¿verdad? Es así como concluimos que menos 19 sobre 22, toda esta desigualdad es menor o igual que 0. No solamente menor o igual que un medio, menor o igual que 0, ¿sí? Porque tienen que ser un número entero necesariamente. Bueno, una vez que ya la tenemos, podemos expresarla en forma de ecuación si añadimos una variable de holgura, a la cual en esta ocasión le he llamado s sub 1, y noten pues que para ponerlo en la forma estándar, la constante la he mandado al lado derecho de la ecuación. Si esta última igualdad la añado a la tablita simplex, es el equivalente de estar añadiendo un corte cuando lo mirábamos geométricamente. Obviamente, como tengo una variable nueva s sub 1, aquí yo tengo que añadir una nueva columna s sub 1, y aquí en las variables básicas también añadir una fila s sub 1, como ustedes lo podrán ver más adelante. Ustedes podrán ver de manera análoga que si utilizan como fila de origen la fila x2, esta que dice 7 por 22 x sub 3 más 1 sobre 22 x sub 3 igual a 3, un medio, si separan, ¿verdad?, la parte entera con la parte fraccionaria, hacen los despejes adecuados y una similar argumentación, podrán llegar a que el corte asociado con esa fila es negativo 7 sobre 22 x sub 3 menos 1 sobre 22 x sub 4 más un medio menor o igual que 0, que en su forma de ecuación nos quedaría de esta forma, ¿verdad? Bueno, este corte particularmente es el que yo voy a utilizar para nuestra nueva tablita simplex. Repito, no importa cuál es la fila de origen. Incluso usted puede hallar un corte asociado a esta, a la fila X1, y lo puede usar. Uno hay que decantarse por uno de ellos, ¿verdad? Aquí lo tengo agregado, miren, ya agregué la variable s sub 1 aquí como columna y la variable s sub 1 también como fila, con los coeficientes adecuados. Para z, para x2 y para x1 en estas filas, el coeficiente de s1 es 0, ¿verdad? Y aquí pues pongo los coeficientes adecuados al corte que acabo de nombrar por aquí arriba. Entonces, aquí ahora con esta tablita simplex que tengo, me encuentro con algunos problemas. La tabla ya es óptima, pero no es factible. ¿Cómo puedo determinar ambas cosas? Primero, sé que es óptima porque aquí en la fila Z ya no hay coeficientes negativos, ¿verdad? Y sé que no es factible porque x3 y x4 no son parte de las variables básicas, lo cual quiere decir que son 0. Pero si yo sustituyo aquí en este corte x3 igual a 0 y x4 igual a 0, verán ustedes que queda la desigualdad de un medio menor o igual que 0, lo cual obviamente no es cierto. Lo cual implica también, ¿verdad?, que estamos fuera de la región factible. Entonces, el método simplex estándar que hemos utilizado no nos sirve en esta ocasión. Debemos de utilizar un método simplex diferente, adicional, ¿verdad?, que se le llama el método simplex dual. No confundirlo con el problema dual, sino método simplex dual. Este método está diseñado para resolver problemas de programación lineal en el cual el valor inicial es no factible, pero el valor inicial es el óptimo, tal como lo tenemos aquí, ¿verdad?, tal como es el caso. Z es óptimo, pero
estamos en un punto x1, x2 que no es factible, con todas las condiciones, ¿verdad?, que tenemos ahora. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, en cada iteración del método simplex nos vamos a mover a valores de x1 y x2 que tiendan a acercarse a la región factible, aunque para ello tengamos que pagarlo con que perdamos un poquito aquí, ¿verdad?, en la solución de z. Que el óptimo, cuando sea de maximizar, va a ir bajando un poquito. O sea, pero vamos a ver que sufre el óptimo en ese sentido porque nosotros nos metamos a la región factible. Bueno, entonces, las condiciones de este método simplex dual son ligeramente diferentes, pero no tendremos ningún problema con adaptarnos a ello, ¿verdad? Fíjense ustedes que la condición dual de factibilidad nos dice cuál es la variable de salida. La variable de salida es cualquiera de estas variables básicas cuyo valor aquí en la solución sea el más negativo. Aquí no tenemos problema porque el único valor negativo es el de S sub 1, así que debe de ser la variable de salida. Si hubiesen varios valores negativos, compararíamos para ver cuál es el más negativo. Entonces, aquí elegimos primero la variable de salida. Ahora, ¿cómo le elegimos la variable de entrada? Aquí está la condición, ¿eh? Es el mínimo, o sea, el más pequeño, tomando en cuenta las variables x sub r no básicas, tales que c sub j, donde c sub j es el coeficiente de la fila z, dividido por alfa sub rj, donde alfa sub rj es el coeficiente en la fila r de la variable de salida, ¿verdad?, la variable no básica de salida, con la columna j, que se encuentra en la columna j, pero solamente es válido si ese coeficiente es negativo, o sea, es menor que 0 estrictamente. Entonces, aquí nuestra variable de salida es S sub 1. Observen que no puedo tomar este valor ni este, porque estos son los A sub RJ, este 0 y este 0, pero no son menores que 0, ¿verdad? Entonces no me sirven. Solamente sirven para el cálculo de ese cociente, que por supuesto ustedes ya lo vieron, lleva valor absoluto. Estos cocientes, 63 sobre 22 entre 7 sobre 22, no tomo en cuenta su signo, ¿verdad?, por el valor absoluto. Esto me da 9. Y 31 sobre 22 entre 1 sobre 22 queda 31. El menor entre ellos es este. Así que x sub 3 debe de ser la variable de entrada. Ya saben ustedes cómo es el procedimiento. Tratamos de que aquí nos quede un 1, ¿verdad?, donde se intersectan la variable de entrada con la variable de salida. Queremos que ahí nos quede un 1 y en el resto de esa columna queremos que nos queden ceros. ¿Cómo lo logramos? Operaciones válidas entre renglones, las mismas que se han definido en vectores y matrices para el método de Gaussian. Ustedes ya sabrán hacer estos cálculos, ¿verdad? Y al hacerlos, al tratar de que aquí nos quede un 1 y en el resto de la columna 0, miren, llegamos a esto que tenemos por acá. ¿Sí? Entonces, observen que aquí ya no aparece S sub 1, sino la variable de entrada x sub 3, ¿verdad? Pero aquí me queda un 1 y en el resto de las posiciones 0. Todavía, mucho mejor, es que vayamos a ver las soluciones. Z ya quedó entera, es 62. X sub 2 también, pero X sub 1 nos ha quedado como una variable fraccionaria y lo mismo pasa con X sub 3. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos mejorado un poquito, ¿verdad? Por lo menos ya tenemos como variables enteras a Z y a X sub 2, pero todavía tenemos que hacer un corte más. ¿Por qué? Porque hay variables que no son enteras. Bueno, ¿qué les parece si tomamos, como lo van a ver aquí a continuación, como fila de origen? Tenemos que tomar ahora sí como fila de origen donde hayan fracciones, ¿verdad? Entonces tomamos como fila de origen la fila X sub 1. Nos va a quedar esto, ¿verdad? Acuérdense que debemos de separarlo como una parte entera y una parte fraccionaria. La fracción debe de ser estrictamente positiva. Es por eso que aquí, aunque la fracción es menos un séptimo, no la dejamos así, ¿verdad?, sino que la expresamos como negativo 1 más 6 séptimos. Bueno, después de dejar de un lado las partes que tienen coeficientes enteros y por otro los que tienen coeficientes fraccionarios,
y de hacer una argumentación similar a la que hicimos en el primer corte, vamos a llegar a la conclusión de que este que tengo por aquí es el corte apropiado. 1/7 de x sub 4 negativo menos 6/7 de s sub 1 más s sub 2. Observen que esta es la variable de holgura que he introducido ahora para este corte. Es igual a menos 4/7. Introducimos esto en esta tablita. Naturalmente vamos a necesitar una columna más s sub 2 y una fila más s sub 2, ¿verdad? Tal como lo ven aquí. Miren, con los coeficientes adecuados. Ceros para todos los valores, ¿verdad? De s sub 2, a excepción de la fila s sub 2, en donde he puesto estos coeficientes con las variables adecuadas, en las columnas adecuadas. Menos 1/7, menos 6/7, el 1 y el menos 4/7. Seguimos con las condiciones para el método simtextual, puesto que verán ustedes también que esta tablita ya es óptima, pero que esta tablita no está en la región de factibilidad. Bueno, ya sabrán que como variable de salida elegiremos a la que tenga el valor más negativo. Aquí solo hay un valor negativo, así que ese sub 2 es la variable de salida. Y ustedes perfectamente podrán corroborar que los cocientes, entre los cocientes 1 dividido entre 1/7 y 9 dividido entre 6/7, es este cociente el que da menor, el que da 7. Este otro da 10.5 o 10,5. Entonces, pues, esta es la fila de entrada o la variable de entrada x sub 4 y esta es la variable de salida s sub 2. Aquí nos debe de quedar un 1 donde está este menos 1/7 y en el resto de las posiciones ceros. ¿Cómo lo logramos? Otra vez por medio de operaciones válidas entre renglones. Ustedes pueden comprobar que después de hacer las operaciones adecuadas llegaremos a esta última tablita simple, en la cual no es de extrañar que todos los valores sean enteros, puesto que ya las soluciones, miren, x2, x1, z son valores enteros, x3 y x4 también lo son. No pierda de vista usted que x3 y x4 son variables de holgura que nosotros hemos introducido, ¿verdad? Y que las únicas que eran parte del problema original son x2 y x1. Así que la solución óptima entera en este caso es x1 igual a 4, x2 igual a 3 y z igual a 58. Unas últimas consideraciones acerca de este método o este algoritmo de plano de corte, es decir, que sirve única y exclusivamente para programaciones lineales enteras, así como lo hemos visto nosotros, ¿va? Tienen que ser programaciones lineales enteras puras, o sea, asumimos que tanto las variables originales como las variables de holgura que nosotros vamos introduciendo, todas ellas son enteras, si no nuestra argumentación se cae, ¿verdad? Entonces, solamente para eso las podemos utilizar. Si quisiéramos utilizar más o menos este método para otro tipo de programaciones lineales enteras, por ejemplo, una programación lineal entera combinada, en la cual algunas variables sí sean enteras, pero otras puedan ser continuas, entonces tendríamos que hacer diferentes consideraciones para los cortes. Por ejemplo, hacer un corte combinado se le llama, ¿verdad? Pero nosotros, por lo menos aquí para nuestra clase, pensaremos que este algoritmo de plano de corte lo usaremos de manera exclusiva para cuando tengamos problemas de programación lineal enteros puros. ¿Okay?